Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la psicología y la literatura para comprender mejor quiénes somos, por qué sentimos y cómo pensamos. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. Hoy vamos a hablar sobre cómo usar la introspección y por qué tener un diario de introspección, porque es una gran herramienta el escribir. Entonces, número uno es el escuchar, ¿verdad? No escuchar lo que quieres oír, sino lo que realmente está ahí. Tus reacciones desproporcionadas, tu incomodidad ante ciertos temas, todo eso va a decir algo, ¿verdad? El enojo, los celos, siempre hay algo más que eso. Siempre hay algo más que simplemente celos. Siempre vienen de algún lado. Muchas veces vienen del pasado, de ciertos patrones que hemos observado, que pueden ser familiares o pueden ser sociales también, que hemos observado, que hemos agarrado de cuando íbamos creciendo de niños y los hemos copiado, ¿verdad? Número dos es el de pausar. Pues escuchar es el número uno, pausar es el número dos. Entonces, antes de reaccionar, antes de responder, la pausa es donde la conciencia puede intervenir. Entonces, antes de que el patrón automático tome el control, ¿verdad? Pausarse. Antes de repetir ese automatismo, es sumamente importante el pausarse. Si antes usted se enojaba de una manera agresiva cuando su hijo quebraba un vaso y terminaba gritándole, terminaba reaccionando de una manera agresiva, pues ahora no tiene que hacerlo. No tiene que seguir reaccionando de esa manera automática. Número tres es el reflexionar. Entonces tenemos uno es escuchar, dos, el pausar, ¿verdad? El decir, bueno, voy a respirar un poquito y tres es el reflexionar. No para juzgarte, sino para entender a profundidad. La reflexión convierte la experiencia en información útil, ¿verdad? La reflexión convierte la experiencia en información útil. Entonces, la herramienta para poder aplicar, para poder utilizar la introspección, para poder usar la introspección, es tener un diario de introspección. El escribir te permite organizar las ideas o poner las ideas en un papel de una manera organizada. Incluso cuando uno piensa, no tiene, pues sí tiene muchísimo poder, pero el escribir, ¿verdad? El poner las ideas en un papel es sumamente poderoso, porque no es, y esto no es como un registro de lo que hiciste, de lo que no hiciste, es como un espacio donde te haces preguntas que normalmente evitas, preguntas profundas, preguntas que quizás quieres ignorar. Un diario de eventos documenta la vida y un diario de introspección la examina. La examina y examina esos temas, esos puntos que son verdaderamente importantes para usted, para cada individuo. Y esto es subjetivo,
Pero también hay muchos temas de gran importancia. Las emociones son de gran importancia, porque las sentimos constantemente, estemos o no estemos con personas. Entonces, algunos ejemplos pueden ser qué emoción evito más frecuentemente y por qué. ¿Qué situación me hizo reaccionar hoy de una forma que no me gustó? ¿Qué estoy evitando decidir y qué me dice eso? ¿Cuándo fue la última vez que actué desde el miedo sin reconocerlo como miedo? ¿Cuáles son algunas de mis inseguridades? ¿Qué tipo de comentarios me hacen sentir incómodo y por qué? ¿Me siento suficiente o insuficiente? Este tipo de preguntas que son sumamente esenciales para el bienestar de la psique también. Entonces, lo que se sienta incómodo es probablemente una buena señal. Si algo se siente incómodo, es probablemente una buena señal. Porque el primer día que escribas en ese diario, probablemente no vas a sentir nada extraordinario. Quizás ni el primer mes, quizás ni la primera semana, pero algo silencioso lentamente empieza a escribir. Comienzas a observarte con más precisión. Entiendes mejor de dónde vienen tus acciones, de dónde vienen tus pensamientos, de dónde viene la manera en la que te sientes, de dónde vienen inseguridades, ciertos comportamientos. Los patrones que antes eran invisibles empiezan a tener nombre. Y cuando un patrón tiene nombre, ya no te controla de la misma manera, porque al menos ahora sabes que está ahí, porque tú eres más consciente. Cuando los empiezas a escribir, te haces más consciente de este patrón y cuando vuelve a suceder, pues ya sabes qué es, tienes una buena idea. Y ahí cuando uno lo puede nombrar, cuando uno tiene la capacidad de, de verbalmente nombrar el patrón, se hace mucho más fácil cambiarlo. Entonces, esa incomodidad que aparece cuando te hace las preguntas reales no es señal de que algo va mal, es señal de que algo está empezando a ir bien, ¿verdad? Es señal de que quizás les estás dando importancia a las preguntas que nunca te has hecho, que son de gran importancia, que son de gran importancia. Y hay que tener pues una expectativa honesta también cuando se hace, cuando se hace la introspección, ¿verdad? Y el cómo usar la introspección y el cómo usar un diario de introspección. Y es que esto no cambia nada de un día para otro, ¿verdad? Pero de pronto van a empezar a cambiar muchas cosas si se hace con constancia. Algo silencioso empieza a ocurrir, comienzas a verte con más precisión, los patrones que antes eran invisibles empiezan a tener nombre y cuando un patrón tiene nombre ya no te controla de la misma manera. El cambio real llega el día en que te das cuenta de que reaccionaste diferente, que pausaste cuando ya no explotabas, ¿verdad? Que elegiste cuando antes solo repetías. Uno elige, uno decide actuar de una manera diferente. Cuando se hace consciente de esos patrones. Entonces, eso no pasa de un día para otro, pero sin empezar, pues nunca va a pasar. Uno nunca se va a dar cuenta de estos patrones inconscientes. Entonces,
¿De qué sirve la introspección? ¿Para qué sirve esta introspección? ¿Para qué sirve el tener un diario de introspección? Y nos sirve para, pues no para darte respuestas, pero para ayudarte a encontrar las tuyas, ¿verdad? Incluso este podcast que estás escuchando no es para que usted encuentre respuestas, sino para que usted vaya a encontrar sus propias respuestas. Es quizás cierta ayuda, cierta motivación, cierto encaminamiento a impulsar a otros a encontrar sus propias respuestas, ¿verdad? Entonces, de la misma manera en la que cada capítulo es una invitación a mirar algo que quizás has estado esquivando, a hacerte una pregunta que has estado postergando, a observarte en un área donde has estado reaccionando en piloto automático. De la misma manera, eh, pues puedes utilizar la introspección, ¿verdad? En ese sentido, en ese sentido. Entonces, lo que vamos a seguir construyendo juntos en estos siguientes episodios es el construir un vocabulario emocional, el el desarrollar esa capacidad de construir un vocabulario emocional, el encontrar y el poder proveer también ciertas herramientas de autoobservación y preguntas que valen más que certezas, ¿verdad? Las preguntas que nos hacemos son sumamente importantes. La calidad de la pregunta, de las preguntas que nos hagamos, va a depender la calidad de nuestra vida. Y de igual manera, aquí vas a aprender el hábito de mirarte antes de reaccionar. Entonces, en este episodio, pues algunos conceptos claves, no solo del episodio, sino de lo que hemos estado hablando, es la introspección, ¿verdad? Otra vez, la introspección es un tipo de, una práctica, un ejercicio de autoobservación consciente y estructurada de los propios estados internos. El modo automático, ¿verdad? ¿Qué es el modo automático? Es vivir desde patrones inconscientes. Elegir sin decidir. Es el estar reaccionando, el tener automatismos. El observador interno es la capacidad de verte a ti mismo desde una perspectiva interna. El patrón inconsciente es la conducta repetida que opera desde la familiaridad, no desde la lógica. Y algo que hablé en unos capítulos anteriores es que la diferencia entre responder y reaccionar es que la pausa consciente entre el estímulo y la acción es donde vive la verdadera libertad. La pausa consciente entre el estímulo y la acción es donde vive la verdadera realidad. Ahora, una invitación que les hago a los que escuchan es el escribir, el simplemente escribir, el empezar a hacer preguntas, empezar a cuestionarse. ¿De dónde viene mi comportamiento? ¿Cómo me comporté? ¿Cuáles son los patrones que estoy siguiendo? E incluso el escribir le ayuda a uno exageradamente a aprender más vocabulario, a aprender a expresar lo que uno verdaderamente siente, a ponerlo en palabras, que al final del día las palabras son símbolos, letras que ponemos juntas y que describen cierta sensación, describen cierta emoción que queremos expresar. Entonces,
empieza a hacerte preguntas, ¿verdad? Buenas preguntas. Aunque a veces no hayan respuestas, trata de responderlas. A veces van a ser respuestas un poco no tan profundas, otras veces se van a profundizar un poco más. Pero es sumamente esencial el indagar, el acceder a ese caos interno de emociones y entender de dónde vienen, por qué suceden, cómo suceden y cómo podemos cambiar de una manera proactiva para que nos sirva en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, pues los dejo aquí otra vez con una frase de Platón. La primera y más grande victoria es conquistarse a uno mismo, el conocerse a uno mismo. Y eso no pasa cuando estamos pasando muchísimo tiempo con muchas personas. Eso sucede cuando tenemos la capacidad de, de poder pasar tiempo a solas, de poder pasar tiempo haciendo introspección, de poder sentarnos en meditación, de poder ser honestos con nosotros mismos, al menos con nosotros mismos, de qué es lo que sentimos, de cómo nos sentimos. Entonces, esto ha sido todo por hoy en este episodio. Gracias por escuchar. Si les gustó, sigan escuchando. Si creen que alguien les puede ayudar, compartan, que se los voy a agradecer muchísimo. Así que nos vemos en el próximo episodio.